Amén. Es un privilegio para nosotros como Centro Cristiano poder estar usando este medio para poder edificar a su iglesia. Nuestro propósito no tiene otro sentir que no sea que el pueblo de Dios sea edificado a través de su palabra. Estamos recién incursionando en este tema de estar soltando esta palabra a través de los medios de telecomunicación y redes sociales. Pero bueno, tenemos que aprender y damos gracias a Dios porque nos pone el liderazgo idóneo a nuestro lado para que así sea. Vamos a orar en esta hora. Yo invito a la iglesia que está conectada en este momento para que incline su rostro allí donde está y elevemos una palabra de oración pidiéndole al Señor que el Señor nos haga sentir que estamos uno al lado del otro, no importando, ¿cierto?, las distancias que tenemos en este momento. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que su buena mano sea dirigiéndonos, su voz, Señor, sea hablando en nuestro corazón y permita, Señor, que a través de este medio la iglesia sea edificada. Gracias por nuestros hermanos que están conectados y que se están conectando, Señor. Te ruego que su vida sea edificada y aprovechemos estas instancias para sentirnos como tu palabra dice, Señor, que somos uno. Señor, gracias. Dirígenos en la palabra, en la exposición de la palabra, que podamos, Señor, ser claros, ser precisos y podamos edificar tu iglesia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay una palabra que quiero compartir en este momento con la iglesia. Y esa palabra está en 2 de Crónicas 7:14. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, esta palabra ha venido con mucha fuerza a mi corazón. Yo sé que la he predicado varias veces acá en Centro Cristiano y en otros lugares, pero creo que es el tiempo en que podamos vivirla, podamos vivir las demandas que Dios tiene para con nosotros y podamos también disfrutar lo que Dios se compromete a hacer por nosotros. ¿Qué le parece que leamos la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14? La palabra del Señor dice así. Dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué importante, qué interesante es la demanda que Dios nos hace. En este pasaje que nos llama a la humillación, está en un contexto donde se está haciendo una dedicación, la dedicación del templo de Salomón, un lugar donde el pueblo se va a reunir para adorar a Dios. Y Dios le da todo lo instructivo necesario para que esto sea lo mejor de lo mejor. Pero también le advierte que habrá momentos donde el pueblo se va a apartar de Dios, va a tener momentos conflictivos, difíciles, como los que estamos teniendo como nación y como humanidad en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo nos ha azotado? Nosotros como ciudad estábamos preparados para esperar un gran terremoto, un gran movimiento de tierra donde tendríamos que tomar nuestras mochilitas y salir arrancando hacia los cerros, pero no ha sido así. No ha sido así, ha venido otro tipo de terremoto que nos tiene a todos preocupados. Pero sabemos que nada escapa al control de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. Y yendo directamente a lo que acabamos de leer, hay algunas demandas que Dios hace a su pueblo, ¿no? Para que, hermanos, Dios tenga la libertad de cumplir lo que Él nos quiere ofrecer. No es algo de oferta y demanda, ¿no? Es un llamado a que nosotros reconozcamos que no siempre hacemos bien las cosas. No basta solamente con tener las buenas intenciones, sino que también es necesario escuchar a Dios, ¿no? A veces escuchar a Dios es más sabio que la mejor decisión que podamos tomar y podamos hacer o poner por obra. Miren lo que dice Dios, lo que demanda Dios. Hay algunas cosas que demanda Dios. Primero, dice, si mi pueblo se humilla. ¿No? Suena como una palabra fuerte, sin embargo,
Cuando Dios nos demanda humillarnos delante de Él, no tiene que ver con el concepto de humillación que nosotros tenemos o que hemos experimentado. Estamos acostumbrados a saber que la humillación es cuando otro pasa por sobre nuestros derechos y nos hace sentir mal. Y nos pone el pie encima y viola nuestros derechos y pasa por encima de nosotros. Nos sentimos humillados. Pero cuando Dios habla de que si mi pueblo se humillare, no está usando ese concepto, sino que más bien está demandando de una humillación voluntaria. Cuando yo reconozco que me he equivocado, cuando yo reconozco que le he fallado a Dios, yo voluntariamente reconozco mi error, reconozco mi pecado y tomo la decisión de inclinar mi cerviz delante de Él y decirle: Señor, he pecado. A esta humillación se refiere cuando nosotros, sin ser sobrepasados en nuestros derechos, sin ser sobrepasados en nuestros privilegios, reconocemos que necesitamos rendirnos delante del Señor. Es muy diferente, ¿no?, al concepto común que nosotros manejamos en cuanto a la humillación. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo reconociere que ha fallado, mire lo que pasa. Primero dice que Dios va a oír nuestras oraciones. Pero también Dios no solamente demanda la humillación de su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, sino que también nos demanda buscar su rostro. Amada iglesia, amados hermanos, es el tiempo donde tenemos la gran oportunidad, ¿cierto?, de poder buscar al Señor, de poder buscarle con ahínco, buscarle como nunca le hemos buscado. Si bien es cierto, estamos privados de estar juntos, pero sabe, también estamos privados quizás de el universitario ir a la universidad, el estudiante ir al colegio, al liceo, no, los trabajadores están haciendo labores de trabajo, de teletrabajo en su casa. Saben, tenemos más tiempo para buscar al Señor. Y la palabra dice que si nosotros nos humillamos y buscamos su rostro, ¿no?, y reconocemos nuestros pecados y los confesamos, algo va a pasar. Dios se compromete a hacer cosas importantes. Mira el compromiso de Dios. Mira el compromiso de Dios. Dios se compromete a escuchar nuestras oraciones. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué importante es en estos tiempos, cuánto necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Pero sabe, hay algo mucho más importante que la sanidad que Dios le pueda dar a nuestra tierra. Y es que Dios perdone nuestras iniquidades, que Dios perdone nuestros pecados, que Dios nos haga de nuevo y nos lleve a gustar de su perdón, de su misericordia. Hoy en día hay conceptos y hay opiniones transversales donde Dios no tiene mucha cabida en el proyecto de vida de la humanidad. Pero son estas circunstancias, como esta infección, como este problema que estamos teniendo, que todos están tomando todas las medidas necesarias, sabidas y por haber, para frenar todo esto. Déjeme decirle que Dios ha tomado precauciones y Dios hace temblar la tierra de alguna manera para hacernos entender que es necesario que consideremos a Dios en nuestras vidas. Es importante escucharle, es importante escuchar la demanda que Dios está haciendo de nosotros, de humillación voluntaria, de que busquemos su rostro como nunca lo hemos buscado y podamos confesar nuestro pecado. Quizás la palabra pecado nos suene como a condenación o como acusación, pero déjeme decirle, pecado es dejar fuera a Dios, es infringir la ley de Dios, es cerrar el blanco.
Y déjeme decirle que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros necesitamos reinventarnos en nuestra comunión con el Señor. No basta con venir e ir de la iglesia. No basta con hacer esto o esto otro. Es necesario ponernos a cuenta con el Señor, ¿no? Podamos tomar todo lo que tenemos y podamos doblar nuestras rodillas en humillación delante de Él y reconocer que le necesitamos a Él por sobre todas las cosas. Más importante que todo lo que nos pueda suceder, tiene que ver, hermanos, con volvernos a Dios. Dios necesita de nosotros, nos necesita como atalayas, nos necesita como hombres y mujeres que puedan ponerse de pie para ser lumbreras, para hacer sal en medio de este mundo que está sin rumbo. Sin rumbo. Él se compromete a perdonar nuestros pecados, a sanar nuestra tierra. Como humanos quizás estamos esperando que Dios haga un tremendo milagro y termine con este virus. Pero ¿saben? Más importante que este virus es que Dios termine con el virus del pecado en nuestras vidas. Que la iglesia pueda levantarse con poder, la iglesia pueda levantarse con autoridad, que la iglesia pueda sentir que ha sido constituida con un propósito. Y ese propósito es ser luz, es ser sal de la tierra. Amados, en la palabra nosotros encontramos mucha referencia en relación a ponernos a cuenta con Dios, a reconocer que necesitamos humillarnos con todas las virtudes que tenemos, con todo lo que hacemos, doblar nuestras rodillas delante de Dios y humillarnos. El libro de Santiago, el apóstol Santiago dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Qué importante es reconocer que necesitamos del Señor y podamos doblar nuestras rodillas y sabiendo que Él va a hacer algo lindo en nosotros. Él no nos va a condenar, Él no nos va a poner el pie encima. Dios no es el que condena, Dios no es el que nos priva de libertad. Él es el que nos perdona, nos liberta y nos da nuevas oportunidades. Servimos a un Dios de oportunidades. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, la palabra dice: así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La palabra en el Salmo 91 dice que caerán 1000 y 10,000, mas a nosotros no nos alcanzará. Es una promesa del Señor. Pero esta promesa tiene sentido cuando nosotros hemos arreglado nuestras cuentas con el Señor. Esto es lo mismo cuando tenemos alguna dificultad con una casa comercial o con un banco, una entidad financiera. ¿Saben? No quedamos tranquilos y no nos dejan en paz hasta cuando no saldamos nuestra deuda. Hasta cuando no saldamos nuestra deuda. Una vez que saldamos nuestra deuda, recién respiramos profundo y decimos: somos libres, no le debemos nada a nadie. Pero pocas veces tenemos esta actitud frente a Dios. Necesitamos en estos tiempos aprovechar la oportunidad que tenemos de humillarnos delante de Él y no parar hasta saber que Dios nos ha escuchado y Dios nos ha perdonado. ¿Cuándo sabemos que Dios nos ha perdonado? Cuando Dios comienza a hablarnos. Cuando Dios comienza a manifestarse y nos comienza a recordar el llamamiento que Él un día nos hizo. Es importante entender que el justo vivirá por su fe. Vivirá por su llamado. Vivirá por el propósito por el cual Dios lo llamó y lo constituyó como tal. Si bien es cierto, estamos a través de este medio llegando a usted, estamos ministrando la iglesia del Señor. A ti, hermano, a ti, hermana, que te cuesta tanto reconocer y que siempre hay una justificación para decir: estoy bien, estoy cumpliendo con todo, voy y vengo de la iglesia, tengo libertad para hacerlo, pero tu realidad en el Señor dice otra cosa.
Voy cerrando esto y estoy diciendo, amados, la palabra dice en 1 de Juan que el Señor quiere que todos nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Pero es necesario empezar por el principio. Primero, humillándonos delante del Señor. Segundo, buscando su rostro con intensidad. Tercero, confesar nuestros pecados. Cuando decimos pecado no estamos diciendo que somos malas personas, solo estamos diciendo que estamos cerrando el blanco. Cuando hacemos de verdad estas cosas que Dios nos demanda, entonces vamos a encontrarnos con el perdón de Dios, nos vamos a encontrar con la sanidad de Dios y nos vamos a encontrar con la restauración que Dios hace de todas las cosas. Quiero invitarte en esta hora a que reflexionemos. Yo sé que terminado este mensaje y terminado este audio o esta imagen, cierto, se apagará el equipo y tú quedarás ahí. Pero ojalá no termine ahí, sino que tú puedas inclinar tu rostro y puedas tomarte el tiempo para reflexionar y comenzar a tomar la decisión de caminar en este proceso de humillación delante del Señor, de confesión. Aleluya, y saber, hermanos, que Dios nos va a escuchar. Quiero terminar citándose una palabra que está en Ezequiel, capítulo 33, versículo 12, que dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad, como tampoco el justo podrá vivir por su justicia el día que peque. Nosotros vivimos en justicia cuando confesamos nuestro pecado. Nosotros estamos fuera de la cobertura de Dios cuando abrazamos el pecado y no lo confesamos. Te invito a confesar y a humillarte delante del Señor. Amada iglesia, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te llene de su misericordia y el Señor te haga sentir su presencia en este momento. En este momento el Señor sople sobre tu vida y en tu vida vengan nuevos desafíos, tiempos nuevos, porque te has atrevido a tomar la palabra y a ponerla por obra. Humillémonos delante del Señor, confesemos nuestros pecados y Él lo hará. Padre, te doy gracias en esta hora por esta tu bendición. Te ruego, Señor, que cada hermano que ha escuchado esta palabra, que cada hermano, Señor, que después de todo este tiempo seguirá escuchando esta palabra y a quien quiera que llegue, Señor, pueda tomar la decisión de humillarse delante de ti, confesar su pecado, Señor, sabiendo que tú estás dispuesto a escuchar sus oraciones, a perdonar su pecado y a sanar nuestra tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.